Recientemente surgió en Bélgica el resultado de un estudio que arrojó que hubo 450 casos de abuso sexual en 25 años, esto por parte de sacerdotes, y que 13 de las víctimas se suicidaron. Fue un informe de 200 páginas. Vamos a ver el gráfico. En Irlanda, tras la revelación del estudio de una comisión promovido por la misma iglesia que reveló una gran cantidad de abusos, el Vaticano ordenó visitas apostólicas para realizar un cuestionario y luego un estudio para valorar los resultados de ese cuestionario y a partir de ahí transformar a la iglesia. Ahora, en Estados Unidos, la iglesia ha pagado unos $3.000 millones en indemnizaciones a unas 15.000 víctimas por denuncias sobre unos 4.000 procesados. ¿Qué ha pasado en América Latina? Hemos visto algo similar en el caso de los Legionarios de Cristo por el escándalo que se supo que el fundador, el padre Marcial Maciel, violaba niños, tiene hijos, se drogaba. Entonces se mandó una comisión para reformar esa institución, pero por lo demás son casos aislados. ¿Eso a qué obedece? Le quiero preguntar primero a Rubén Aguilar, ¿a que no hay suficientes casos en América Latina o a que tendemos a encubrir mucho al clero los latinoamericanos? ¿Cuál es tu teoría? Mira, yo pienso que sí es un problema, pero no es de la dimensión de lo que ocurre en Europa ni en los Estados Unidos, y entre otras razones probablemente porque en muchos países de América Latina los sacerdotes en las parroquias tienen mujeres, tienen relación con mujeres, han resuelto un problema de acompañarse con una mujer, hacer compañía, hacer vida matrimonial y a su vez ejercer el ministerio, y me parece que ese es un elemento que evita problemas que han ocurrido en otros países, según mi punto de vista. ¿Cuál es su teoría, Padre Jesús? Bueno, ¿qué le iba a decir? Mi teoría sobre eso es que apunta el señor no me acuerdo el nombre, pero se cree que si los sacerdotes estuvieran casados, habría menos abusos pedófilos. Pero resulta que la mayoría de abusos de niños es precisamente por parte de casados, pero inmensamente superior a los abusos cometidos por algunos clérigos o algunos sacerdotes. Esa es la teoría mía, constatada a diario en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, sí. el turismo pedófilo. ¿Cuántos millones de niños abusados de los cuales nadie se interesa? Apliquen estas técnicas también para investigar esos casos horribles. Investiguen también a otras religiones que tienen los mismos problemas que nosotros. Abogada, y estos medios que ustedes tienen los felicito. Abogada Marta Escutia, usted que es de origen latinoamericano, pero que trabaja en los Estados Unidos, ¿cuál cree que sea el motivo de que en América Latina no se hayan creado estas grandes comisiones para investigar los casos en profundidad versus lo que sí se ha hecho en Estados Unidos? Bueno, primeramente creo, Claudia, que no existe educación suficiente, que nuestra comunidad latina no tiene la educación suficiente para entender este problema. También tenemos que reconocer que las víctimas muchas veces se sienten avergonzadas y creen que es culpa de ellos. Así es que es muy dudoso de que una persona va a decir, ah, sí, verdad, a mí me abusaron, hoy me presento, verdad, a hacer un caso contra un sacerdote. Es muy difícil hacer eso. Creo que hace falta educar a la comunidad latina sobre esto, hace falta transparencia, también hace falta crear un ambiente en el cual la gente se sienta cómoda en salir con un caso que es un poco delicado, ¿verdad? Y últimamente yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con las víctimas? Yo como madre de 2 hijos, siempre me estoy preguntando qué pasa con las víctimas y también qué métodos ha usado la Iglesia Católica para advertir a los feligreses de que quizás existe un pederasta en su parroquia. Me contaba San Juana, perdón, interrumpo, para nada. Me contaba San Juana en la investigación para este programa que hubo un caso de una mamá en México que al sacerdote lo cogieron infraganti, abusando sexualmente de su hijo en un vehículo, en una carretera, el niño con los pantalones abajo, y que lo metieron a la cárcel y fue la mamá misma a la cárcel a decir saquen al padre de la cárcel. Me imagino que te has encontrado con muchos casos por el estilo, San Juana. Así es, Claudia. Yo creo que en este sentido, en América Latina, los atavismos católicos son muy fuertes, ¿no? Pero también difiero en el caso del número de víctimas. Pienso que es una radiografía lo que ha pasado en Europa y que también existen miles de víctimas en América Latina, pero la diferencia es que son víctimas muchas veces vistas de segunda clase. Que eso sucede en los tribunales internacionales también que juzgan crímenes contra la humanidad.
Entonces, pienso que no se le da el suficiente valor a la víctima latinoamericana y que también es debido a estos atavismos católicos que mucha gente, yo me acuerdo que entrevisté a un juez que le decía, ¿por qué usted, a un sacerdote estaba acusado de violar a más de 90 niños en Puebla? Y el juez me decía que no hizo nada contra ese sacerdote porque pensaba que se iba a ir al infierno. Entonces, aquí nos damos cuenta que es muy poderoso y que también en América Latina un cardenal manda mucho, un obispo, el clero en general es muy poderoso, ¿no? Entonces, tiene mucho más poder que en otros países como en Europa. La Iglesia siempre ha argumentado que esto se debe mantener de bajo perfil porque se puede afectar la fe de los católicos. Y para introducir este tema, que quiero que sea nuestro tema de cierre, quiero mostrar, por favor, a mi productor las gráficas que nos entregó la organización Latino Barómetro sobre la religiosidad en América Latina. De ahí sacamos los siguientes datos. El catolicismo disminuyó del 79 al 70%. Entre 1996 y 2008. A ver si podemos conseguir la gráfica. Aquí está. El catolicismo disminuyó del 79 al 70% entre 1996 y 2008. Y la confianza en la Iglesia cayó del 76 al 66% en el mismo lapso, con una fuerte caída en 2003, quizá cuando estaban comenzando a tomar vuelo estos escándalos de pederastia. No obstante, ¿qué pasa? En una encuesta en 2007, la Iglesia ocupa el segundo lugar de confiabilidad entre las instituciones en América Latina, solo por debajo de los bomberos y muy por encima de otras como la empresa privada, el gobierno, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas.